Hola, soy el abogado Carlos Monroy. Me da un gusto poder estar con cada uno de ustedes a través de canal YouTube. Abogado Carlos Monroy. Así es como usted me puede localizar. Usted entra a YouTube y pone en el buscador, una vez que entra, abogado Carlos Monroy. Apriete el botón de Enter y le desplegará la playlist en la cual están todos los estudios bíblicos que he subido a través de esta plataforma. Le agradezco que usted tenga la distinción de poder estar viendo cada uno de estos estudios. Yo le invito para que antes de iniciar el estudio usted pueda suscribirse si no lo ha hecho. El suscribirse no implica que usted tenga que pagar algo o que tenga que hacer algo más, que simplemente apretar el botón de suscripción y que le permitirá a usted recibir de manera automática todos y cada uno de los estudios que subo semana con semana para que usted pueda tener una alimentación espiritual y pueda tener un crecimiento en su vida y en su relación con Dios. También quiero invitarle para que si usted gusta el video o los estudios pueda presionar el botón de like para que de esta manera también usted pueda manifestar que le ha agradado el estudio. Es de una bendición inimaginable. Gracias por su apoyo económico. Con esto podemos seguir adelante y poder llevar el mensaje a todos aquellos que necesiten el mensaje de Jesús, Jesucristo, el Salvador del mundo. Le agradecemos su apoyo, por lo tanto, ahora vamos al estudio. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy y es para mí un gusto poder estar con cada uno de ustedes y poder desarrollar este estudio. Le agradezco a cada persona que se está uniendo y está viendo cada estudio que subo a la plataforma de YouTube, que sigue las enseñanzas bíblicas que compartimos. Es para nosotros una bendición su vida. Si le parece, antes de iniciar el presente estudio, le invito para que oremos. Padre, te agradecemos lo bueno que has sido con nosotros. Bendecimos tu nombre y ponemos este estudio en tus manos, nuestras vidas de igual manera, y nos declaramos bendecidos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tratar el día de hoy un tema muy importante, pero no quiero que se me pase también agradecer a todos aquellos que se han suscrito y a todos aquellos que se van a suscribir al canal. Abogado Carlos Monroy, así es como me puede localizar. Usted puede ver un botón aquí en la parte de abajo donde dice suscribirse. Presione ese botón y la campanita y usted quedará suscrito para que cada vez que yo suba un estudio usted reciba la notificación de que ya llegó y que usted puede abrir el estudio y tomar la clase. Ahora bien, no tengo otra manera de agradecerles o una mejor manera para agradecerles que pidiéndole a Dios por su vida, por lo que en este momento pido a Dios por ustedes. Padre, cada uno de los que se han suscrito y que van a suscribir en este momento, que sus vidas tú puedas bendecirlas, que puedas darles respuestas a sus necesidades que puedan estar teniendo, ya sea en lo económico, familiar, en lo laboral, en lo personal, en lo matrimonial, cualquier área de su vida, que tú puedas bendecir su vida y puedas dar respuestas que les pueda traer paz y tranquilidad a sus corazones y que puedan tener la certeza de que tú has contestado una petición, por muy imposible que pudiera parecer para el hombre. Tú tienes todo el poder y lo puedes hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. El tema que voy a traer es un tema
de suma importancia. Todos los temas son importantes, pero hay temas que resaltan unos más que otros, y este es uno de los temas que pudieran darnos luz respecto a nuestra idea, darnos luz acerca de qué puede ser más importante en el ser humano respecto a las cuestiones espirituales, una religión o una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Es importante considerar cuáles son los antecedentes de por qué usted sigue una religión y por qué usted tendría la posibilidad de seguir en ella o hacer un alto y considerar en su vida, más que tener una religión, tener una relación personal con Dios. En el nacimiento de la iglesia, cuando Jesús vino a esta tierra y se ofreció en sacrificio para morir por la humanidad, nació la iglesia que llamamos la iglesia primitiva, una iglesia naciente, una iglesia de la gracia, una iglesia que a través de Jesús quería establecer una serie de reglas religiosas atrás para entrar en una nueva novedad de vida, dejar atrás toda estructura retórica, toda estructura de palabras y de acciones sin sentido para entrar en una serie de actividades dinámicas, por lo que abre un camino Jesús, siendo ese camino Jesús mismo. Ese camino que vino a abrir Jesús, Él era el mismo camino. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, o sea, por Jesús. Aquí, ante este tipo de conceptos, nos da la idea de que viene Jesús trayendo una serie de reformas dentro de lo que hizo Jesús entre lo que era la religión judía y la novedad de vida a través de un plan de salvación que no tiene nada que ver con la religión judía, pero sí con la gracia de Dios y ofrecernos una nueva vida en lo eternal. Bien, iniciaré el estudio. Este es el antecedente de lo que podríamos considerar el tema del día de hoy. Después de la partida de Jesús de la tierra y una vez cumplida su labor de redención, le estoy hablando de los años 40 después de Cristo, Jesús había estado en la cruz ofreciendo su vida en sacrificio por usted y por mí. Después de ofrecer su vida en sacrificio, se recorren unos días, se transcurren unos días y parecía que todo mundo creía que Jesús había fallecido y ya no más iba a volver a aparecer. Jesús se aparece, resucitado. Se le aparece a sus discípulos, a los apóstoles. Se le aparece a las mujeres con las que había tenido apoyo en oraciones, en ayuno, que las mujeres hacían a favor del ministerio de Jesús. Y con todos aquellos que habían tratado con Jesús y que entendieron que había una novedad de vida a través de él. Una vez que Jesús cumple con la redención, Jesús sabe que había que realizar ciertas acciones que pudieran materializar la continuidad de lo que era el Evangelio. Una de las mejores formas para establecer el desarrollo en un programa, cualquiera que éste sea, que se vaya a instalar, que se vaya a difundir alguna actividad, es importante considerar cómo es que le podemos dar estructura a este desarrollo de programa. Jesús sabía que tenía que desarrollar la iglesia una estructura de programa espiritual, mas no religioso, una estructura de orden en una iglesia naciente.
En mi opinión, en mi experiencia, en ocasiones trato de iniciar, cuando estoy frente al desarrollo de algún programa, hacerme las siguientes preguntas. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Dónde lo haré? ¿Con quién lo haré? ¿Para qué lo haré? ¿Con qué lo haré? Lo que muchos llamamos hacer una ruta crítica o lo que conocemos como un plan metodológico, o aquellos que se manejan bajo el concepto más administrativo y hablan de establecer objetivos para llegar a una meta. La iglesia naciente debía tener una estructura, debía tener una idea clara de qué iba a hacer, cómo iba a hacerlo, con quién lo iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las primeras acciones que tomó la iglesia primitiva fue establecerse en un lugar, por lo que el primer grupo queda asentado en una ciudad, y esa ciudad era Jerusalén. Todos estos hombres que se reunían después de que Jesús se fue de este mundo, les decían o les llamaban los cristianos, por seguir a Cristo. La ciudad fue Jerusalén. Jesús les dio indicaciones precisamente a los discípulos antes de ascender al Padre, antes de regresar con el Padre. Les dio ciertas indicaciones y esto facilitaba la obra a los discípulos de la estructura que se pretendía llevar a cabo para la continuidad del Evangelio. Jesús les había dado ciertas bases entonces para que esto fuera posible. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Además de esta indicación, Jesús les había dejado otros encargos a los discípulos. Uno de ellos, de gran importancia, fue que esparcieran el Evangelio del reino. En el libro de Mateo, capítulo 28, Evangelio de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ante estas palabras de Jesús, los discípulos tenían claro el punto referente a qué hacer. ¿Qué hacer? Esparcir el Evangelio, predicar el Evangelio. Ahora, en este mismo pasaje bíblico está la indicación de a quién. La indicación era clara y precisa: a toda criatura. Jesús estaba hablando con sus discípulos y enseñándoles estas cosas que ellos tenían que leer entre líneas de lo que él expresaba para considerar las indicaciones que les estaba expresando. Les dio el qué hacer y a quién debía ser dirigido: a toda la humanidad. Jerusalén y toda la humanidad. Con estas indicaciones de Jesús a sus discípulos quedaba claro que los márgenes de a quién era traída la palabra de novedad de vida originalmente, fíjese bien, esto es importante que usted lo note, originalmente, cuando Jesús apareció en esta tierra, se había dirigido concretamente a los judíos. El mensaje que Jesús traía era exclusivamente para los judíos. Jesús mismo lo expresó, que Él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
puede recordar a la mujer cananea que vino a él pidiendo respuesta ante una necesidad. Si no lo recuerda o no lo sabe, se lo diré. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 24, hay una historia que se desarrolla de la siguiente manera. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, versículo 22. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás nosotros. Y aquí viene la respuesta, está implícita la respuesta de por qué no le contesta Jesús a la mujer. En el versículo 24, él respondió y dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo he venido para los judíos, y tú eres cananea. Tú eres cananea. Yo aquí ya estoy parafraseando un poco lo que estaba expresando con esas palabras Jesús. Tú no eres judía, tú eres cananea. Y los cananeos, y obviamente los cananeos, si bien seguían algunas reglas de la ley de Moisés, pero su origen no judío le impedía recibir respuestas a sus necesidades de parte de Jesús. Y no una respuesta ya a su necesidad, sino una respuesta directamente a una pregunta de que si le puede ayudar porque tiene una hija que tiene una afección de que le está presionando una fuerza espiritual. Repito, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya nos queda claro el punto en cuanto a que Jesús vino a los judíos a traer una palabra eterna mediante el Evangelio que fuera dirigido concretamente a los judíos. Esto parece que nos sirve de aclaración a nosotros, pero para los judíos era también una línea de cómo deberían manejarse el Evangelio, no nada más en tiempos de Jesús, sino a la posteridad, cuando los apóstoles dieran continuidad, quedando al cargo de seguir con la propagación del Evangelio que Jesús, una vez que termina su labor de sacrificio, sube al Padre. Cada cosa que hacía Jesús era una enseñanza para los discípulos, eran palabras con carácter didáctico, enseñable para cada uno de sus discípulos. Por eso cuando está frente a la cananea están aprendiendo algo. Jesús, queda claro que viene a los judíos, pero esto después se modifica, no porque haya cambiado la idea Dios y que de repente piense de una manera y de repente piense de otra, no. Esto ya era dentro de la estructura planificada eternamente por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. No me detendré mucho tiempo en esto, pero es claro que originalmente Jesús vino a los judíos. Sin embargo, sus horizontes se extienden, su vista panorámica se desplaza y empieza a tomar acciones que en este momento no entraré en exponerlo, pero les manda a sus discípulos que cuando lleven el Evangelio, que lo expresen, que lo transmitan a todas las criaturas, a todas las personas, a todo ser humano. Para ser concreto, le diré, pues entonces, que ya no nada más a los judíos, sino a todo mundo. Aquí entramos en un punto muy importante. Dentro del Evangelio que Jesús traía para los judíos, había que considerar que los gentiles
Ahorita le explico lo que son los gentiles. La palabra no era para ellos. La novedad de vida de las nuevas de salvación era para los judíos, sino para los gentiles. Para identificar a los gentiles diré que son todos aquellos que no pertenecían a la raza judía y que esto trasciende en el tiempo. Por lo tanto, podemos decir que los gentiles, llevado a nuestro tiempo, nosotros también pudiéramos considerarnos gentiles. ¿Usted es gentil? Claro, porque no es judío. Yo soy gentil porque no soy judío. El gentil era el común de la gente que no era judía. Los discípulos, atendiendo literalmente las palabras de Jesús, salieron a compartir el Evangelio a todos. Cuando está diciendo Jesús que vayan a compartirle a todos, está obviamente incluyendo a los gentiles. ¿Dónde se dio el cambio? ¿Dónde se dio esa estructura de dirección en cuanto que nada más era para los judíos el beneficio que traía Jesús eternamente? Ahorita lo explicaré. Los discípulos salen y empiezan a compartir a toda la humanidad. Teóricamente, en un principio no fue así, ya que dieron prioridad a los judíos de transmitirles el Evangelio. Ya Jesús, habiendo dado la indicación a los discípulos que fueran a compartirle a toda la humanidad, tenían cierto cuidado, estaban reacios a compartirlo a quien no fuera judío. El primer paso que se da para que esto de compartirle a los judíos se rompiera, se da de la siguiente manera. Esto era darle importancia a darle cada uno de nosotros, a darle un seguimiento cuando se dé ese cambio. Los discípulos entonces salen a compartir, pero curiosamente se la compartían nada más a los judíos. Les hablaban del Evangelio, pero estaban ante un incumplimiento del ordenado por Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede para que los discípulos hablaran la palabra de salvación a toda persona y no solamente a los judíos? Lo explicaré brevemente. Pero antes de decirles que si Jesús les dijo que fueran a compartir la palabra a todo el mundo, ellos tenían que hacerlo, pero sin embargo puedo decirle que Jesús fue el primero que rompió ese esquema de hablar solamente a los judíos el Evangelio. Cuando Jesús vino a los judíos, algunos de ellos aceptaron la palabra, pero muchos de ellos lo criticaron, se burlaban, blasfemaban de Jesús, le decían que tenía demonios, que mentía, que su palabra no era verdadera, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto agraviaba la figura de Jesús. Cuando ve Jesús que los judíos tienen en poco la salvación que les está ofreciendo, la palabra de nueva vida a los judíos, Jesús en el Evangelio expresa las siguientes palabras en el Evangelio de Juan. En los primeros versículos del capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjese bien, no estoy diciendo a los suyos, como muchos leen a veces, dice a lo suyo vino. ¿Cuál es lo suyo de Jesús? Trabajar en la obra de su Padre. Traer la palabra de novedad de vida, diciendo que venía a hacer un sacrificio, un autosacrificio en la cruz para dar vida eterna a los judíos. Bien, hasta aquí se entiende esa parte. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo
para usted cada vez que sale a trabajar? ¿Sale a jugar? No. ¿Sale a divertirse? No. ¿Sale a hacer deporte? No. Usted va a lo suyo, ir a trabajar. Jesús, cuando dice estas palabras, a lo suyo vino, está diciendo que Él vino a hacer su labor. Pero esa labor era transmitida hacia alguien o hacia algo. Eso suyo, a lo que vino, esa obra, tenía que materializarse o trasladarse hacia alguien y hacia algo, que eran los judíos. Cuando dice a lo suyo vino y los suyos, ya está hablando de los judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo su actividad, pero los suyos, ya las personas, no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibiere, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando Jesús extiende sus parámetros, ya no nada más hablarle a los judíos, sino también extender la palabra a toda la humanidad, a todos los gentiles, con el plan de salvación, es cuando se extiende el panorama y cuando la visión empieza a materializarse, a hablarle a todo el mundo. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estamos incluyendo, en términos de lo que estoy hablando, a los judíos y a los gentiles, a los judíos y a nosotros, a los judíos y a toda la humanidad en general. Con esto estamos considerando la importancia de las palabras de Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando los discípulos están teniendo cierta reserva de compartirle a todo el mundo y nada más lo están haciendo con los judíos? Están teniendo el cuidado de no cometer errores. Están cuidando de no hacer las cosas mal hechas. Pero para que los discípulos pudieran cambiar este chip, tuvieron que tener una revelación y una situación que los incomodara, que los sacara de su lado confortable. Había un hombre que había sido elegido en la Biblia dentro de un grupo de 7 diáconos que había en Jerusalén. Toda vez que había habido un conflicto entre hebreos y griegos, Hechos 6, 1, 5, 8, 9 y 11 lo explica. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, en las labores comunes o domésticas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón llenos de fe y del Espíritu Santo. Versículo 8. Y Esteban, lleno de la gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estamos viendo a un Esteban que no nada más fue nombrado diácono dentro de la iglesia, sino que se desenvolvió aún con mayor determinación a propagar el evangelio. En esa propagación que hacía Esteban del evangelio, ocurrían señales y milagros dentro de la comunidad a la que le hablaba. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Sideré, de Alejandría, de Cilicia y de Asia,
dispuestos o disputando con Esteban, versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. La historia continúa en el capítulo 7, versículos 57, 58 y 60. Bueno, son los que estoy considerando para la continuidad de la historia, saltándome entre líneas los versículos para hablar nada más las cosas concretas que nos interesan. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Versículo 58. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El fallecimiento de Esteban trajo como consecuencia una persecución dentro de los creyentes, lo que hizo que muchos se esparcieran a otras ciudades alejadas de Jerusalén. No quiero dejar pasar el hecho de que al fallecer Esteban se le tenga a Esteban como el primer mártir de la iglesia cristiana. Muchos de los creyentes surgieron de la violencia, dejando atrás Jerusalén, se dispersaron hacia Judea y hacia Samaria. ¿Por qué digo esto? El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consintía en su fallecimiento, en el fallecimiento de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿A dónde huían? A Judea y a Samaria. Esta acción de los creyentes hizo que los samaritanos oyeran el evangelio de las nuevas. He de decirle que los samaritanos eran personas que tenían conocimiento de la ley de Moisés, no eran judíos, se consideraban gentiles. Pero lo que tenían a su favor es que estos cuidar la ley de Moisés y llevar a cabo los ritos religiosos judíos, por lo que son aceptados dentro de la iglesia naciente como nuevos creyentes. Los discípulos tenían esas reservas de compartir a los no judíos. La iglesia todavía tenía arraigadas fuertes tradiciones en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto al pacto de la circuncisión, pacto que Abraham determinó cumplir conforme a lo pactado con Dios, consistente en que todo judío debía ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento. Por lo que si los gentiles iban a formar parte de la iglesia naciente, luego deberían ser circuncidados para cumplir de acuerdo a ellos, cumplir con las costumbres religiosas entrelazado con el evangelio. Pero Dios tenía planes para cambiar la forma de pensar de los discípulos. Había un hombre llamado Cornelio. Esta historia es una historia que se da de la siguiente manera. Era un centurión de la llamada italiana. Este hombre era temeroso de Dios. Cornelio tuvo una visión y en ella Dios le habla y le expresa que haga venir a Pedro, el apóstol. Por otro lado, en el mismo momento, Pedro tiene un tiempo con Dios en forma de éxtasis. Estos dos eventos se dan a la par. Pedro ve cómo se abre el cielo y baja un lienzo atado a las cuatro esquinas, el cual bajaba del cielo, y había todo tipo de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Pedro diciéndole que una vez que le quitara la vida a los animales, se los comiera. Y Pedro manifiesta que es imposible que pueda él comer
ese tipo de alimentos, ya que para muchos judíos, de acuerdo a la ley de Moisés, los animales inmundos no deberían ser comidos, que ya lo explicaré en otra clase. Por eso es que la voz le contestó lo siguiente: esta es la voz de Dios. Hechos 10, versículo 15 y 16, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú que no puedes comerlo. El lienzo volvió a ser recogido. No lo llames inmundo. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijeron que 3 hombres lo buscaban. Baja con ellos y desciende, no tengas temor de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dijo Dios. A la llegada de los hombres con Pedro, éste los acompañó para ir a con Cornelio. Y Pedro expresa lo siguiente al estar frente a Cornelio. En el libro de Hechos nos explica: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso le dijo. Pero a mí me ha mostrado Dios que no llame como uno inmundo. Versículo 24, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La importancia de este evento bíblico era dejar patente que Dios no hace excepción de personas. Alguna por la que Dios estaba mostrando a Pedro alguna razón, era porque sí o sí el Evangelio tenía que ser predicado a todos, incluidos los gentiles. Cornelio era un gentil y Pedro tenía que tratar con Cornelio, pero ¿sabe qué? Él estuvo dispuesto, pero no faltan los aguafiestas. Una vez que Pedro regresa a Jerusalén, empezaron a discutir su proceder de haberse juntado con Cornelio, con un gentil, y aún más haberle expuesto la palabra del Evangelio, siendo que Cornelio, según ellos, no debería ser cristiano toda vez que no cumplía la ley de Moisés con la circuncisión. Esto es, no cumplir con un rito religioso judío. La Biblia nos sigue narrando: en cuanto Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Versículo 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Eso era lo que le criticaban a Pedro. ¿Puede notar cómo la religiosidad de muchos judíos estaba discriminando la obra de Dios a favor de los gentiles? Ahora puede entender por qué le digo en varios videos que subo que es mejor tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo que una religión. Muchas veces las personas pelean más la religión que la persona, y la obra de Jesús dejan esa obra en segunda instancia. Quiero decirle que ninguna religión salva al hombre. El día que fallezca, ninguna religión lo podrá llevar delante de la presencia de Dios. No lo hay. Solamente hay un camino, y este camino es Jesús. Él nos ofrece ser el camino. El Hijo de Dios, el cual le amó a usted y me amó a mí sin condiciones, sin reglas de religiosidad. Su amor fue total y sin ninguna limitación para usted y para mí. Jesús, aún con todo y el dolor de estar clavado en la cruz, también sentía el gozo del Padre Eterno, sabiendo que estaba el sacrificio siendo a favor de mucha gente. Es como las mujeres cuando van a dar a luz, que sufren cuando están en parto, pero cuando nace el hijo, las mujeres se sienten felices de tener en sus brazos al hijo naciente. Jesús también, cuando viene aquí a la tierra, habla la palabra, el Evangelio, para que todo aquel que quiera recibir el amor de Él, lo reciba. Él lo mira a usted con ojos de amor, como mira la madre a su hijo recién nacido.
¿Sabe usted que la madre que aunque no ha visto a su hijo por traerlo 9 meses regularmente en el vientre, no lo ve, no lo puede tocar, lo siente, sabe que está ahí, ya lo ama, aunque no lo ha visto, sin haberlo tocado? Jesús le amaba también a usted, que sin que lo hubiera visto a usted físicamente, Él se entregó por usted en la cruz. Después de Cornelio, las puertas para muchos gentiles fueron abiertas para el Evangelio sin limitaciones. Estas limitaciones se rompen, las cadenas son rotas y quedó expuesto el Evangelio para que los apóstoles lo hablaran a todos conforme la ordenanza que Jesús había dejado a ellos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros somos gentiles, nada más por utilizar el concepto antiguo. Usted es mexicana, yo soy mexicano, puede haber un estadounidense que me esté viendo, o algún centroamericano, nicaragüense, salvadoreño, argentino, en Sudamérica, ecuatoriano, etcétera, etcétera. Pero lo que usted viene a hacer cuando recibe a Jesús en su corazón, aparte de tener su nacionalidad, también viene a ser hijo de Dios y pertenece a la familia de Dios. Deje entrar a Jesús en su corazón. No tiene nada más que hacer más que tomar una decisión en su vida. No le estoy hablando de conceptos religiosos, no le estoy hablando de que esta o aquella religión le estoy ofreciendo, nada de eso. La obra del Espíritu Santo le hará entender que no hay mejor cosa que seguir una relación personal en Jesús que una religión. No le estoy trayendo otra religión, le estoy trayendo la palabra de Dios. Y usted puede entender que la religión de los judíos ponía trabas para que la salvación llegara a los gentiles. Y hoy en día pueden haber muchas personas que estén peleando más su religión que el camino que Jesús nos ofreció en la cruz. Él no habló de religión. Usted no puede encontrar en ninguna parte de la Biblia, de los evangelios, en toda la palabra de Dios. Jesús nunca dijo, esta es la religión verdadera, o aquella es la religión verdadera, a esa tenemos que seguir. Jesús nunca dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieren les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Usted quiere creer en el nombre de Jesús y hacerlo suyo y permitir que Jesús pueda entrar en su corazón, que pueda invitarlo a su vida y a vivir dentro de usted en su corazón? Repita conmigo esta oración si quiere ser un hijo de Dios. Lo quiero llevar a que usted entregue su vida a Jesús y que usted viva una relación personal con Dios a través de Jesús. Repita, Padre, repita después de mí, Padre, gracias por escuchar tu palabra. Me han dicho que a través de Jesús puedo tener no una religión, sino la salvación eterna. Y yo quiero algún día estar delante de tu presencia cuando deje este mundo y que tú me recibas en este momento. Si te he ofendido, perdones mis ofensas hacia ti. Dios, perdona mis pecados, cámbiame, transforma mi vida. Hazme una nueva criatura. Quiero ser llamado tu hijo. Acepto a Jesús como mi Salvador personal y lo confieso. Y declaro en mi vida que tengo perdón de pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
Si usted ha hecho esta oración conmigo después de mí, yo le invito para que usted continúe escuchando los estudios y viendo los videos que subo al canal. Pero también si usted quiere escribirme para decirme que usted recibió a Jesús en su corazón y que quiere tener una continuación en el crecimiento espiritual de la palabra de Dios, le invito para que me escriba a mi correo electrónico, que es el siguiente, todo en minúsculas: carloshectormonroyflores@gmail.com. Lo repito, aquí está en la pantalla apareciendo Carlos Héctor Monroy Flores, todo en minúsculas. carloshectormonroyflores@gmail.com. Estaremos dándole seguimiento a su crecimiento espiritual. Por lo pronto, hasta aquí el estudio de hoy. Espero que esta enseñanza haya quedado en nuestros corazones. Bendiciones para todos. Les habló el abogado Carlos Monroy.